Bienvenidos, vamos a esperar que den la 1 de la tarde para que podamos nosotros comenzar este primer, este primer ciclo de introducción a la Biblia. ¿Sí? Bueno. Ya veo que se están acercando, que están entrando. Muy bien, a la 1 comenzamos. Ahorita solamente estamos viendo pruebas. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo nos estamos viendo? ¿Nos estamos viendo bien? Ustedes díganme. Bueno, bien. Muy bien, pues es la 1 de la tarde. Vamos comenzando. ¿Qué les parece? Les recuerdo que en este momento, por este mes de septiembre, vamos a comenzar los ciclos de estudio de la Biblia. Eh, Soy el padre Juan Homero, para los que no me conocen, y fui por muchos años también, casi 6 años, maestro de la escuela bíblica. Entonces, pues no quiero dejar, porque esta nueva misión que me han encomendado en esta parroquia, pues no he querido dejar tampoco de seguir dando. Ya tenía yo pensado hacer estos videos de estudio de la Biblia. Por lo que me gustaría entonces comenzar indicando que gracias al Concilio Vaticano II, que aquí lo tengo presente en sus documentos, gracias a este Concilio Vaticano II, que fue en el año 62, 65, más o menos, esos fueron los años que se realizaron, eh, se sugiere el estudio de la Sagrada Escritura. Para entender por qué este estudio de la Sagrada Escritura se redujo a solamente los sacerdotes, ni siquiera las religiosas, tenemos que entender la situación de la historia de la Iglesia. En la Edad Media, principalmente en el siglo XVI, con Lutero, comienza esta separación entre los protestantes y los católicos. Entonces la Iglesia, prudentemente, para que no hubiera más deserción de los católicos por la lectura de la Sagrada Escritura, prohíbe la lectura de la Sagrada Escritura, el estudio de la Sagrada Escritura, porque gracias a Lutero y a estas interpretaciones erróneas, pues surge la Reforma. Entonces, la Iglesia en esa prudencia, pues pide que no se realicen estudios de Biblia. Gracias al Concilio Vaticano II, que es esta reunión de obispos que realizan en el siglo pasado, se empieza este consejo, el estudio de la Sagrada Escritura. Por eso nosotros ya podemos tener nuestra Biblia,
ya podemos abrir la Biblia, ya podemos conocer la Biblia. Pero un defecto que sucede por esta regla que puso la Iglesia desde la Edad Media fue que se perdió que los fieles pudieran estudiar la Sagrada Escritura. Ya esto se ha recuperado, ya esto, gracias a Dios, está llegando al momento en el que todos podemos nosotros estudiar la Sagrada Escritura, por lo que quiero yo es que entendamos que no nos dé miedo a acercarnos a la palabra de Dios. Por lo que yo me voy a permitir sugerirles que ustedes tengan una Biblia cercana en sus manos para que manejando la Biblia puedan aprender, ¿sí? Aprender a la separación, aprender los libros, aprender cómo nosotros sugerimos una cita bíblica, y esto pues nos va a quedar para esta introducción para los demás ciclos de estudio de Biblia. Por eso, lo que quiero es que nosotros conozcamos por qué a la Biblia le llamamos así, por qué le llamamos Sagrada Escritura y por qué lo tenemos como palabra de Dios. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que gracias al Concilio Vaticano II, y que es un concilio. Entonces, me voy a detener yo ahorita en estos términos, porque estos términos son importantes, son necesarios, y en muchas ocasiones los escuchamos y no sabemos qué quiere decir. ¿Bien? Entonces, un concilio es una reunión de obispos en un tema en específico. Ha existido a lo largo de los 2000 años de la Iglesia, han existido 20 concilios en los que se han reunido los obispos, y como un concilio hablamos de una reunión de los obispos a nivel mundial, todo el mundo, entonces por eso le llamamos nosotros eso concilio. Hay reuniones de obispos a nivel continente, hay reuniones de obispos a nivel país, pero cuando se reúnen los obispos a nivel mundial, la mayoría de los obispos y cardenales, nosotros le llamamos un concilio. El último concilio, como les digo, es en el año 62, que tuvo sus 3 años de formación o sus 3 años de estudio. Porque en ese momento el Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, es el que convoca a este concilio. Al año siguiente muere el Papa y Pablo VI continúa con esta labor, con este trabajo. Y él es el que concluye este trabajo del Concilio Vaticano II. ¿Sí? ¿Por qué se llama Vaticano? Porque fue realizada en la Ciudad del Vaticano. Y segundo, porque indica que hubo un concilio antes. Los concilios comenzaron desde el año 325, cuando la Iglesia ya tenía una paz por Constantino, la paz constantiniana, en que ya no está en la persecución de los cristianos, en que las iglesias empiezan a consolidarse, pero empieza a surgir preguntas acerca de la doctrina. Y por eso se celebraban estos concilios. El primero que nos presenta la Sagrada Escritura es en Jerusalén, con los apóstoles. Es decir, que la Iglesia retoma este ejemplo de los apóstoles y empiezan también ellos a realizar estas reuniones de obispos conforme una duda o una cuestión en general. El Concilio de Nicea del año 325 para nosotros es considerado el primer concilio de forma oficial, ¿sí? Y en este concilio se resolvió el problema de Jesús. Si era verdadero Dios, si era verdadero hombre. Porque no se podía decir que Jesucristo fuera Dios porque ya estaba el Padre. Entonces, algunos, entre ellos Arrio, encabezó este pensamiento. Arrio encabezó este pensamiento de decir
que Jesucristo era la primera criatura del Padre, que tenía poderes divinos y por lo tanto era un semidios. No era completamente Dios, no era completamente hombre. Estaba con esa mitología griega, estaba entre los dioses, entre Dios y los hombres, un semidios. El el Concilio de Nicea comienza afirmando que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, de la misma naturaleza del Padre. Es decir, nuestro credo viene desde ese año, 325. Gracias a este concilio que se realizó, fueron 33 padres en ese momento, que se realizó en Nicea en el año 325. Así, poco a poco se fueron realizando concilios según venían o según había una problemática en la iglesia. Y luego ya fueron las dos naturalezas, humana y divina de Jesús, y luego fue María como Madre de Dios, la Theotokos, eso es en griego, y así se fueron resolviendo cada una de ellas. El Concilio Vaticano II no hubo un problema, hubo una situación. No había nada doctrinal que resolver, ya todo eso se había resuelto en los concilios anteriores. El Concilio Vaticano II quiso el Papa Juan XXIII presentar la Iglesia ante la sociedad, ante el mundo actual. Un mundo que estaba revolucionado por las guerras mundiales, un mundo que no se encontraba como sociedad y un mundo que no entendía tampoco la Iglesia. Entonces, este Concilio Vaticano II tiende a resolver la pregunta de qué es la Iglesia, para sí como misterio, y cuál es la posición de la Iglesia ante el mundo, ante la sociedad. ¿Sí? Por lo que nosotros nos estamos encontrando con respuestas de base ante la Iglesia y respuestas ante la sociedad. Tenemos nosotros 4 documentos que son constituciones, es decir, aquello que constituye la Iglesia como tal. Por eso nosotros le llamamos constituciones. También tenemos otros documentos que los podemos llamar nosotros decretos. Tenemos otros documentos que le llamamos nosotros declaraciones. Pero constituciones, es decir, algo que funda a la Iglesia, son 4 en el Concilio Vaticano II. ¿Sí? La Constitución acerca de la Iglesia, la Constitución de la Iglesia ante la sociedad, es en el mundo actual, y la Constitución de la Iglesia sobre la liturgia, y la Constitución dogmática, porque dogma es algo que sostiene la Iglesia acerca de la revelación. Es en este último documento de la revelación donde encontramos nosotros el estudio y la profundización de la revelación de Dios y cómo Dios se revela al hombre. Entonces, para que nosotros entendamos que la Sagrada Escritura es palabra de Dios, tenemos antes que entender nosotros qué es la revelación. Y la revelación es esa manifestación que Dios hace de sí mismo y de su misterio, es decir, uno se va manifestando poco a poco, uno se está dando a conocer poco a poco, y esa es la revelación. Los que somos ya mayores de edad, de varios años, escuchamos en muchas ocasiones, por ejemplo, en cuestión de las fotografías. Voy a llevar a revelar el rollo fotográfico. ¿Qué significaba? Que yo tenía que llevarlo a un laboratorio para que este laboratorio, lo que estaba, digamos, impreso en oscuro o en luz, lo cambiara a luces y sombras, ¿sí? Nosotros teníamos un negativo, lo podíamos ver a contraluz,
Pero para que nosotros pudiéramos ver la foto como era tomada desde la cámara fotográfica, necesitamos revelar. Es decir, un proceso por el que nosotros podemos ver una fotografía. En la persona también hay una revelación. Y revelar significa quitar el velo. Una revelación es quitar el velo. Dios estaba oculto y Dios poco a poco se está quitando este velo para darse a conocer. ¿Sí? Por eso este documento de la Dei Verbum, la palabra de Dios, en latín significa Dei Verbum, y aquí hago un paréntesis, la iglesia sigue teniendo como idioma oficial el latín, ¿sí? Entonces se sigue celebrando misas en latín y se siguen escribiendo los documentos en latín. Por eso nosotros vamos a encontrar nombres en latín de los distintos documentos que la iglesia nos está a nosotros presentando. Como muestra, los documentos del Papa Francisco. Evangelii Gaudium, el gozo o la alegría del Evangelio. ¿Sí? El documento para los jóvenes que el Papa sacó, Christus vivit, Cristo vive. Entonces es las palabras, las primeras palabras del documento, de ahí nosotros tomamos una traducción en latín, porque está escrito en latín el documento, y luego de latín se transmite a las impresoras para que lo traduzcan a sus lenguas, español, italiano, inglés, francés, portugués y todas las demás lenguas, hasta braille ya también se han traducido estos documentos. Entonces, el documento de la Dei Verbum, que es palabra de Dios, ese sería ese documento, la Dei Verbum habla acerca de la revelación. Y ya escuchamos que la revelación es ese quitar el velo, que poco a poco se vaya manifestando. Yo puedo tener oculto algo y yo poco a poco puedo ir quitando el velo y estoy revelando, ¿sí? Pongo otro ejemplo que nosotros es más de nuestra cultura. El mago. El mago tiene trucos y el mago no va a revelar los trucos. Cuando nosotros se nos revela, se nos muestra el mecanismo que rodea ese truco. Entendemos entonces a lo mejor el movimiento de las manos rápidas o entendemos el movimiento del mecanismo que está utilizando él y así a nosotros sabemos cómo hace ese truco de magia. Nos revela el truco, ¿sí? Y por eso es un mago, porque lo hace de una manera rápida, que el ojo no puede ver todos esos movimientos y por lo tanto está mostrándonos esta manera de ver el truco, ¿sí? Esa es una revelación. Nos revela lo que estaba oculto. Dios va revelando por sí mismo, poco a poco, aquello que quiere dejar oculto. La revelación es esa, como les voy a decir, se los voy a decir de memoria, esa manifestación amorosa de Dios que hace de sí mismo y de su misterio para nuestra salvación. Entonces, si Dios está revelando por medio de un libro o la palabra escrita, esto es para nuestra salvación. Entendámoslo bien. La Biblia no es un libro científico. La Biblia no nos va a decir historia. La Biblia no nos va a explicar cómo fue creado el mundo. La Biblia nos va a dar una explicación religiosa de la creación del mundo. La Biblia nos va a dar una explicación religiosa de la creación del hombre. Entonces, no tenemos que tomar al pie de la letra lo que indica, por ejemplo, en cuestión de creación, en cuestión de creación del hombre, en cuestión de, podemos decir algo de geografía. ¿Por qué? Porque no es un libro de geografía, no es un libro de historia, no es un libro científico, es un libro religioso.
Y al ser un libro religioso, lo que nos está mostrando es que Dios está presente en nuestra vida. Si, por ejemplo, el libro que habla de la creación, ¿qué nos está diciendo? Que Dios fue el creador. Dijo Dios, hagamos. Dijo Dios, que se haga. Y se hizo y era bueno. Ahí nos está mostrando el autor que Dios es el creador. No nos está diciendo y no nos están hablando de que así se hicieron en 6 días, cuando los científicos nos dicen de millones de años de la creación del mundo. Nos está hablando de un libro religioso. Y este libro religioso no nos va a dar respuestas a la realidad. Sí nos puede dar alguna respuesta, pero lo que nos va más a responder es a la salvación. Por eso es un libro religioso. Y por eso es donde encontramos la palabra de Dios, que poco a poco se va revelando. Por último, que es así los temas que yo estoy tratando en estos momentos, ¿cómo Dios se va revelando? Ya lo dijimos, Dios se va revelando poco a poco. ¿Cómo Dios se va revelando? Se va revelando por medios que nosotros conocemos, ¿sí? Dios se revela por la creación. Nosotros vemos las maravillas, un monte, una montaña, las lluvias, aun cuando sean tempestuosas. Vamos, por ejemplo, de vacaciones y vamos a disfrutar de las maravillas y nos decimos a veces que ya se están acabando las grandes maravillas de la creación, pero esta realidad nos tiene que llevar a una pregunta: ¿quién lo creó? Por lo tanto, llegaríamos nosotros a la respuesta de: lo creó un Dios. La naturaleza, con todo lo interno que tiene, es algo magnífico, ¿no? El ser humano puede estar a ciertos grados de temperatura. Si es menos, puede llegarse a detener. Si es más, puede llegar a enfermarse. La Tierra está inclinada a cierto grado. Si es más, estaríamos nosotros hablando que los polos estarían congelados. Si es menos, estaríamos nosotros hablando de que no existiría la vida. El mar está a una salinidad para que vivan ahí los peces. Si es más, mueren. Si es menos, no pueden vivir. Son datos que comúnmente nos da la ciencia y nos sorprende a nosotros. E inmediatamente tenemos nosotros también ese aspecto de encontrarnos con el universo. Este es un primer medio por el que Dios se manifiesta, por el que Dios se revela. Claro, es un medio imperfecto. ¿Por qué? Porque estos elementos nos van a llevar nosotros a un ser creador, ¿sí? Mientras que en otras mitologías o en otras religiones, no hablamos pues de las religiones de que creen en un solo Dios, sino por ejemplo los egipcios, por ejemplo los griegos, creían en que los dioses eran los creadores, unos de una cosa, otros de otra cosa, pero siempre existía el Dios por encima de todos los demás. ¿Sí? El dios Sol, por ejemplo, el dios creador, el dios, el Zeus, el Júpiter, así como en estas mitologías. Hablaban pues de un dios que estaba por encima de todos, pero había dioses para todos los demás. Nosotros, al ver la naturaleza y ver la belleza de la naturaleza, nos anima a encontrarnos con un creador. Y este es entonces la primera vía o el primer medio por el que Dios se revela al hombre, por medio de la creación. Quien vea estas maravillas y diga, es que esto es obra del azar o de la naturaleza, tiene que haber un orden. Y este orden alguien lo tiene que poner.
No podemos nosotros hablar de un desorden, porque en el desorden no puede existir ni siquiera la vida. Tiene que haber un orden, tiene que haber un motor, como decían los filósofos, un motor que mueva todo, un motor inmóvil. Entonces, la filosofía nos ayuda a que lleguemos nosotros a un ser que esté por encima de nosotros, esté por encima de todo y sea un ser creador. Ese es el primer medio. Si alguien no lo quiere comprender así, pues no llega a vencer este límite que muy frecuentemente nos pone la naturaleza. No podemos nosotros explicar por qué está constituido así el mundo y por lo tanto esto nos tiene que hacer brincar a un ser que realizó todo lo demás. Por eso, el primer medio por el que Dios se revela es por la naturaleza. El segundo es por la historia. Dios interviene en la historia del hombre. Dios actúa en la historia del hombre. Y nosotros, a esta historia por la que Dios interviene y se va revelando, le llamamos nosotros historia de la salvación. ¿Por qué? Porque lo que Dios está revelándose, como Dios está revelando por medio de la historia, es para nuestra salvación. Volvemos de nuevo a decir, es para nuestra salvación. Y por último, por medio de la palabra, por medio de su palabra. Es donde nosotros nos estamos encontrando con la revelación plena que es Jesucristo. Jesucristo es la palabra. ¿Y dónde encontramos nosotros la palabra? En un libro. ¿Bien? Por lo tanto, resumo, termino, porque ya también tenemos algunos minutos. No me quiero tardar más, quiero que sean cápsulas de media hora más o menos, por lo que estoy resumiendo y estoy concluyendo esta primera charla. Hemos visto que es un concilio. Hemos visto que en esta reunión de obispos, que llamamos concilio, el último que se realizó en el año 62-65 es el Concilio Vaticano II, que tiene una constitución dogmática, llamada así, que es el documento llamado Dei Verbum, que es la palabra de Dios. Así se llama. En español sería la palabra de Dios. Dei Verbum sería en el latín. En este documento del Concilio Vaticano II se nos presenta la revelación. Hemos comprendido que la revelación es esa manifestación amorosa, o sea, ya estamos hablando de que es un Dios amor, la manifestación amorosa de Dios que hace de sí mismo y de su misterio para nuestra salvación. Por lo tanto, cuando Dios se revela, no se quiere revelar para mostrarse como un Dios poderoso, omnipotente. Se muestra para que nosotros, conociéndolo, nos sintamos salvados por Él. Y hemos visto los tres caminos o los tres medios por los que Dios se revela. En la naturaleza, como una vía natural, como cualquier persona puede llegar a esta vía natural, y tengan muy en cuenta que estas preguntas que hacen los niños, es eso, una vía natural, ¿no? Recuerdo yo, un ahijado me dijo, es que le pregunté a mis papás y me contestaron y yo quiero que tú me contestes también. ¿Quién creó a Dios? Yo le dije, no, pues es que Dios es eterno. La misma respuesta que me dieron mis papás. Los niños empiezan a tener muchas preguntas. Y esas preguntas, por ejemplo, de la naturaleza, esas preguntas de su entorno, las tienen que resolver. La respuesta es un ser supremo, que nosotros le damos el nombre de Dios. Pero todos, desde nuestra naturaleza, estamos para contemplar las maravillas y para que en esas maravillas, encontrándonos con esas maravillas, podamos resolver las dudas que nosotros tenemos. Ese es un primero. Un segundo es la historia, que la próxima reunión veremos algo de esta historia de la salvación. Y por último, tendremos nosotros la misma palabra. Es decir,
Dios ya nos está mostrando por estos medios ocultos, que sería la historia, que sería la creación. Dios habla y al hablar, en estas palabras, también se está revelando cómo es. Por eso, para nosotros, la revelación plena llega por medio de Jesús, que es el verbo, la palabra de Dios, que se hace carne, que se encarna. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Este es un resumen de esta primera charla de introducción a la Biblia. ¿Sí? Hemos visto revelación y hemos visto los medios por los que Dios se revela. Y antes hemos profundizado en lo que es un concilio y en el documento que el Concilio Vaticano II nos presenta para el estudio de la Sagrada Escritura, que es la del Verbo. Bien, bueno, pues veo que ya han aumentado un poquito más las vistas. Estaré yo dando estas pequeñas charlas para que ustedes las vayan escuchando. Si por algún momento hay algunas preguntas, yo estaré viéndolo en la semana para que pueda contestarlos. ¿Sí? Si les surge alguna duda en esta charla que están escuchando en estos momentos, en esta videoclase, tienen alguna duda, apúntenla y o en la próxima clase lo resuelvo o lo estaré resolviendo personalmente en los comentarios. Bien, bueno, entonces nos veremos la próxima semana, Dios mediante, ya más temprano, a las 12 del día. Creo que yo tengo una cita, la vacuna, entonces la dejaré grabada para que ustedes también el próximo miércoles a las 12 del día continuemos con estas charlas, continuemos con estas videoclases de la Biblia. Bueno, pues me despido. Soy el Padre Homero, el señor cura de la parroquia de San Juan Diego, y estaremos nosotros dando estos pequeños ciclos de estudio de la Biblia en estos miércoles, comenzando este mes de septiembre dedicado al estudio de la Sagrada Escritura.